Este domingo, aquí en la ciudad de West Columbia, nosotros vivimos aproximadamente 50 millas al sur de Houston, a 20 millas de Freeport, donde está el mar. Así que es una bendición. El huracán no nos tocó, no llegó a esta área, estamos muy bien, gracias a Dios por ello. Malas noticias para el país, porque ya vamos acercándonos a 5 millones de infectados y 150,000 muertos, que es bastante lo que ha sucedido en este país. Seguimos orando que la misericordia de Dios pueda detener esta epidemia, esta pandemia, y podamos verdaderamente confiar de que esto se va a terminar pronto. Agradeciendo a todos los amigos, familiares en las redes sociales por sintonizar el sermón cada domingo. Algunos lo miran el lunes, otros el martes, en fin, durante la semana. Y agradezco a cada uno de ustedes que lo han compartido, y esto hace que otros puedan escuchar la palabra. Siempre les he dicho que yo soy un maestro de la Biblia, y cuando predico siempre uso muchos versículos de la Biblia, porque quiero que cada uno de ustedes tenga la palabra en sus corazones, pueda retener lo que verdaderamente la palabra dice. Así que les enviamos un saludo desde acá, todo el ministerio de Visión Celestial. Y también recordarles que el mensaje se graba en Facebook y se pasa en mi página personal de Pedro Ramírez, y se pasa en la página de Amistad Cristiana, que es el ministerio de la iglesia, de la Amistad Cristiana. Aunque el nombre lo hemos cambiado, en la página continúa como Amistad Cristiana. Pero aquellos que no pueden verlo por esos dos medios, lo pueden ver en YouTube. En YouTube usted busca Pedro Ramírez, Visión Celestial. Ahorita hay 21 mensajes ahí que se ha predicado, y luego hay algunos de República Checa y algo de Guatemala y de otros lugares. Les animo a verlos y mandarnos un comentario cómo ha sido la palabra para usted, y agradezco al Señor de verdad que nos permite serles de bendición. Hoy tengo un tema muy interesante que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. En la semana pasada yo les hablaba acerca de el ministerio de Dios. Y el ministerio de Dios tiene que ver con el ministerio del Padre, el ministerio del Hijo y el ministerio del Espíritu Santo. Es muy extenso, en 40 minutos no se puede explicar mucho, pero hoy me voy a dedicar a hablar sobre el Espíritu Santo. Una persona que se convierte al Señor Jesucristo tiene varios pasos que toma en la vida, en ese paso que toma. Primero, la persona se arrepiente de sus pecados, por eso tiene que ser una persona mayor de edad, con uso de razón, arrepentirse de sus pecados, pedir perdón a aquellos que le ofendieron, a aquellos agresores, pedirle al Señor Jesucristo que te lave con su sangre, que Él sea su libertador, su sanador, su salvador. Y luego, cuando el Padre, a través de la obra redentora de Cristo, te perdona tus pecados, la Biblia dice que Él nos da algo muy valioso, que es el Espíritu Santo. Y lo que sucede en el nuevo nacimiento, como dice la Biblia, de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La nueva creación tiene que ver que Dios va a renovar tu mente, va a cambiar. Lo que sucede en el nuevo nacimiento es que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y somos un solo espíritu con Dios. Entonces lo que sucede es que el Espíritu Santo necesita hacer una obra en nosotros, y tiene que ver con el proceso de la santificación, de la regeneración. El Espíritu Santo hace una obra extraordinaria en la vida de nosotros, y muchas veces nadie nos explica
o no entendemos cómo es que Dios, a través de su Espíritu, mora en nosotros. Él nos dio su Espíritu. Él le dijo a los discípulos en Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Muchos queremos hacer el ministerio sin el poder de Dios y por eso fracasamos muchas veces, porque lo que hace la diferencia es el Espíritu Santo en la vida de un predicador. El Señor Jesucristo decía, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios sano a los enfermos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces todo su ministerio lo descansó en el Espíritu Santo. La Biblia dice que como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Entonces, todo el ministerio del Señor Jesucristo, aunque Él era Dios y era el Hijo de Dios, todo el trabajo ministerial lo hace el Espíritu Santo. Entonces tenemos la palabra, es la que entra a nuestra mente, y el Espíritu es el que se une a nuestro espíritu. Por eso Jesús cuando predicaba dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, porque van con una intensidad. Cuando la palabra va con espíritu, penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos. Por eso es tan impresionante cuando la palabra de Dios nos llega a nuestro corazón. Entonces, Él le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Era una orden, era un mandato. Después de haber estado con sus discípulos 3 años y medio, enseñándoles a ministrar, que fueran llenos del poder de Dios. Y eso es lo más importante en la vida de un predicador, que tenga el poder de Dios en la vida de él. Muchas veces vamos a los seminarios teológicos, pero ellos no nos imparten el Espíritu, nos imparten el conocimiento. Pero si queremos que el Espíritu Santo nos capacite, nos llene de poder, nos imparta los dones, tenemos que aprender que el Espíritu Santo es el agente de Dios divino que pone en nosotros ese poder para hacer el ministerio. El ministerio descansa totalmente en la obra del Espíritu, y por eso debemos de entender que un ministerio sin Espíritu tiende a desaparecer, porque no puede prevalecer. Les hablaba que el propósito de los dones no tienes que hacer nada para recibirlos. Cuando tú te conviertes al Señor y cuando deseas servirle, o Dios te llama para servirle, Él te imparte, el Espíritu Santo te imparte los dones. Los dones es un regalo, no hay que hacer nada, o simplemente aquellos que ejecutan la fe van y oran por los enfermos, se sanan, oran por diferentes cosas, piden a Dios y ahí pasan cosas. Por eso el propósito de los dones no hay condiciones, y eso, el propósito es para revelar el cuerpo de Cristo en la tierra, para evangelizar al mundo, para liberar al pueblo de Dios de la potestad de Satanás, y para perfeccionar a la iglesia y para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces es muy importante que un predicador tenga los dones, porque los dones son los que llenan a la iglesia del conocimiento, edifican la iglesia, perfeccionan la iglesia, liberan al pueblo de la potestad de Satanás. Se puede evangelizar al mundo con el testimonio, con la palabra, y luego se revela el cuerpo de Cristo a través del Espíritu. Por eso es tan importante que tengamos al Espíritu Santo en la vida nuestra. Ahora, los dones siempre están relacionados a ser
el ministerio de Dios. Los dones se dividen en 3 grupos, y mencionaba que hay los que revelan, los que revelan algo, y son la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Estos 3 dones tienen la bendición de ayudar al ministro, ayudar al hombre de Dios para entender cosas que no sabía. En muchas ocasiones, cuando estamos ministrando, Dios revela cosas, nos da palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, y podemos discernir si es el espíritu del hombre, si es el espíritu de Dios o es un demonio que habla, como el caso cuando el Señor le dijo a Pedro: vete de mí, Satanás. No le estaba diciendo: vete, Pedro, de mí, sino le estaba diciendo: vete de mí, Satanás, porque quien habló a través de Pedro fue un demonio. Y muchas veces el hombre de Dios tiene que saber si un hermano está hablando por el Espíritu de Dios, o está hablando por el espíritu humano, o está hablando por un demonio. Entonces, por eso hay que discernir. Para eso es la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros entendamos cómo funcionan los dones. Ahora, hay los dones de poder. Estos dones son los que hacen algo. Unos revelan algo, ¿verdad? Y otros hacen algo. Aquí hay un don que es el don de fe. Y el don de fe es el que los evangelistas, como los ministerios grandes, he visto yo y he ministrado con ellos, que usan el don de fe. Se avientan a ir a un estadio, rentar un estadio, crear una publicidad muy impactante, y sin saber cómo los recursos les va a llegar para pagar todos los gastos que van a tener. Ellos usan el don de fe. Luego usan los milagros, porque los milagros la gente llega porque pues oye que en ese ministerio hay milagros. Entonces la gente se mueve a ese lugar, como me sucedió a mí en el caso de un Viernes Santo, que viajamos desde West Colombia a la ciudad de Tennessee, y manejamos como 17 horas, y al llegar allí, era un Viernes Santo. Yo ministré con el pastor Benny Hinn por varios años, varias ciudades, varios lugares, y siempre se me dio un privilegio de ir a orar por los enfermos. Entonces, cuando comenzaba la adoración y comenzaba a cantar el aleluya, ya nosotros nos mirábamos, ya sabíamos quiénes somos, y nos íbamos caminando muy despacio hasta bien atrás, donde estaban los enfermos. Estaban con sillas, los que estaban en silla de ruedas, los que estaban ya desahuciados de los doctores, y como última alternativa llegaban a la cruzada para a ver si podían recibir un milagro. Tuve la sorpresa, para eso yo estaba empezando esto, cuando miré una señora que estaba en silla de ruedas, y el Espíritu Santo me habló, me dijo: ve a hablar con ella, ve a orar por ella. Cuando me acerco, miro que un hombre está parado atrás de la silla de ruedas de ella, y le pregunto: ¿es usted su esposo? Me dice: sí. ¿Me permite orar por ella? Me dijo: claro, pastor. Entonces, cuando yo voy a orar, me dice el Espíritu Santo: no ore, dale un abrazo, porque la señora estaba luchando para recibir el milagro. ¿Qué sucede? Que nuevamente le digo al esposo: me permite darle un abrazo a su esposa. Recuerden que siempre el hombre es la autoridad. Y cuando yo abrazo a la señora se desvaneció, se escurrió en esa silla. Y a mí me dio mucho miedo. Yo no había visto nunca un milagro de esa naturaleza. Entonces me dio un pavor. Yo creía que la tierra me hubiera tragado ahí, porque pues es una cosa que uno nunca ha visto. Y ver algo sobrenatural es impactante. Entonces la señora se levantó y comenzó a caminar. Y caminar. En eso venía el hermano del pastor Benny Hinn, y le digo: Henry, ¿puedes venir conmigo? Y vino, y entonces le dije: mira lo que sucedió. Me dijo: llevémosla para enfrente. Él se fue con la señora, y yo empujando la silla y me fui. Y la subieron a la plataforma, y le preguntó el pastor: ¿cuántos años lleva
en esa silla de ruedas. Dijo, 5 años. ¿Qué te pasó? Tuve un accidente y nunca pude volver más a caminar. ¿Está tu pastor aquí? Sí, por allá está. Venga, lo bajó hasta la plataforma y le preguntó lo mismo. ¿De dónde vinieron? Venían de otro estado. No venían de ahí, como nosotros íbamos de Texas a Tennessee. Entonces le dijo, ¿cuánto hace que este miembro tuyo está en silla de ruedas? Le dijo, 5 años. ¿Y qué pasó? No, pues que está caminando. Esto es extraordinario. Esto es sobrenatural. Esto va a cambiar nuestra iglesia. Entonces yo me quedé preguntándome a mí mismo, ¿no? Señor, ¿por qué no la sanó en su iglesia? ¿Por qué la tuvo que traer hasta Tennessee? ¿Y por qué me tuvo que llevar a mí de aquí, desde Texas hasta Tennessee, para orar por ella? Y ahí sí fue la respuesta del Señor, porque yo quiero que tú veas que para mí no hay nada imposible. Y aquí se mueve una atmósfera de fe. La gente que viene a una cruzada de estas viene con expectaciones de que va a recibir un milagro. Pero hay mucha gente que llega a la iglesia con ninguna expectación, no trae nada. Dice, no, yo no le creo a eso, pues no va a pasar nada. Pero es impactante saber que para Dios no hay nada imposible. Eso cambió mi manera de pensar. Entonces, ahí me di cuenta que estos dones, el don de poder, entra en vigencia, entra en acción. El don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Ahora Dios nos permite estar en esos ministerios para aprender. Porque es necesario que un ministerio podamos aprender de ese ministerio. Los discípulos estuvieron 3 años y medio con el Señor Jesucristo y ellos aprendieron a ministrar. Después de 3 años y medio recibieron el poder. Ahora, hay los dones de exhortación que son los que dicen algo. La profecía es para exhortación, edificación y consolación. Entiéndame en esto. Si una profeta te da una palabra, es para exhortarte, consolarte o edificarte. Si no llena esos 3 requisitos, tiene que desecharla porque no es de Dios. Es muy importante. Entonces, en los dones de exhortación está la profecía, está el don de lenguas, está la interpretación de lenguas. En muchas ocasiones, Dios va a hablar a través de un idioma, como les mencioné la semana pasada. Y luego, el propósito del fruto del Espíritu, que es el que me concierne el día de hoy, hablarles. El fruto del Espíritu es más importante que el don. Para muchos, el don es tan importante, pero no se dan cuenta que el fruto del Espíritu es lo más importante que el don. ¿Por qué? Porque el fruto es fruto del Espíritu. Y eso es muy importante ir entendiéndolo. El fruto del Espíritu es necesario para reflejar el carácter de Cristo en nosotros. No solamente por recibir un don, porque ahí vamos a hablar más adelante acerca de eso. En tu nombre echamos fuera demonios, no los conozco, dice el Señor. ¿Por qué? Porque se movieron en el don, pero no desarrollaron el carácter de Dios. Un cristiano que tiene el Espíritu Santo tiene que ir transformándose a la imagen de Él. Es como cuando usábamos las máquinas Polaroid, de esas que tomaban una foto y tardaban como 8 minutos para aparecer la imagen. Se iba formando de a poquito. En lo mismo, en la vida cristiana, en la unión con el Espíritu Santo, sucede lo mismo. Poco a poco se va formando el carácter de Dios en nosotros. Vamos siendo unas nuevas personas. Ya no respondemos con enojo, con agresión, con ira. Ya no somos tan agresivos, ya no hablamos golpeados, ya no nos vengamos. Muchos de nosotros todavía usamos la venganza. Como le dijo el ganso a la gansa, venganza, ¿verdad? Nos vengamos de situaciones que ya no son necesarias. Y esto muestra que el fruto del Espíritu está ausente en la vida de ese creyente. Por eso es tan importante que el fruto del Espíritu es tan necesario para reflejar el carácter de Dios. Y en segundo lugar, para ministrar los dones. Los dones tienen que ser ministrados por el fruto del Espíritu. Un predicador tiene que tener el fruto del Espíritu para ministrar los dones. Si ustedes estudian el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que el sacerdote tenía unas vestiduras
muy especiales. Cada una simbolizaba algo, lo que simbolizaba el cinto, el pectoral, la gorrita que se ponía, pero en su falda del vestido, de su túnica, él tenía una campanita y tenía un fruto. Y esto es muy relativo, porque la campana representa el don, porque hace ruido, ¿verdad? Los dones son llamativos, porque cuando una persona, Dios lo usa para sanar a alguien, eso a él lo adoran y le ponen, como me pasó a mí en Guatemala en una ocasión. Un hermano me dijo: pastor, ¿puede orar por mi niña que es cuadriplégica? El doctor dijo que no podía caminar, ya lleva año y medio tirada en su cama y no puede caminar. Y cuando yo voy a orar, me dice, yo no fui a su casa, yo nomás estaba con él en una reunión. Y el Espíritu Santo me dijo: dile, no ore, dile que lea esta palabra por espacio de 3 meses, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Todos los días, aunque la niña no entienda, le estás hablando a su espíritu. Y vaya, léale la palabra. Y él lo hizo. Él fue. Y me dijo él, después de que un año que yo regresé a Guatemala, estuve predicando en una conferencia de pastores y de líderes. Y lo miré llorando. Ese día la presencia de Dios fue tan fuerte que impactó mucho. Y me llamó y me dijo: pastor, tengo que hablar contigo. Le dije: claro, hermano. Me dijo: ¿te acuerdas que el año pasado que estuviste en Mazate, mi niña, que te pedí que orara, y usted me dio esta palabra, mi niña sanó? Le dije: ¿qué pasó? Me dijo: no, yo tengo una fábrica de zapatos. Yo me levantaba cada mañana y antes de irme al trabajo, fielmente le leía la palabra. Yo no dejé pasar ni un día. Y luego cerraba la tienda al mediodía y me iba a la casa a leerle la palabra a mi hija. Y en la noche antes de dormir, yo le leía la palabra a mi hija. Pastor, faltaba una semana, me dice. Una semana faltaba. Cuando estábamos sentados en la sala, y yo creo que fue la última vez que leyó la palabra, la niña se dio un volteo para acá, se dio otra vuelta para allá, comenzó a dar vueltas así, y de repente se enderezó y se levantó, inmediatamente comenzó a caminar. Ellos lloraban, ellos gritaban, ellos estaban súper emocionados. Entonces me dijo: yo quiero que usted vaya a mi casa, yo quiero darle una ofrenda. Le dije: no, pastor, no, mi hermano, por favor, no. Este milagro no lo hice yo, este milagro lo hizo el Señor. Usted creyó en la palabra y la gloria, la honra es para el Señor. Simplemente usted obedeció, creyó. Entonces me dice él: bueno, por lo menos, pastor, vaya a mi casa. Ordenamos una pizza y comemos, y la familia toda te quiere conocer. Bueno, voy a ir. Y bueno, fuimos y fue algo impresionante ver el milagro. Entonces es impresionante que los dones llaman la atención, pero a veces queremos honrar al portador del don, y no es así, porque no lo hacemos nosotros, lo hace Dios a través de nosotros. Siempre hay que darle toda la honra y la gloria al Señor. Ahora, muy bien, el fruto del Espíritu es la prueba de que el Espíritu Santo de Dios ha tomado control de nuestra vida. Eso es lo más importante. El fruto del Espíritu es el que muestra que el Señor está tomando control de nuestra vida. Una persona que todavía es rústica, que es cristiana, va a la iglesia, diezma, se reúne, es líder, pero su carácter es explosivo. Ustedes conocen a algunos hermanos, ¿verdad?, que todavía son explosivos, especialmente cuando tienen hambre y les sale algo mal en el restaurante. Ay, Dios mío, se sale todo lo que tenían, ¿verdad? Entonces, a veces uno con hambre reacciona, ¿verdad? Entonces, el fruto del Espíritu en la vida de nosotros está diseñado para producir una cosecha abundante. Por eso dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Y no está hablando de ganar una alma, porque la Biblia dice que el que gana almas es sabio.
Aquí no está hablando, porque muchos predicadores han mencionado que el fruto es ganar, trabajar para el Señor y ganar cosas para el reino de Dios. Y no es así, ¿verdad? El fruto del Espíritu en la vida de nosotros está diseñado para producir una cosecha abundante. En Juan 15:16 dice el versículo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevar fruto y vuestro fruto permanezca. Escúcheme bien. El versículo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, le está diciendo a sus discípulos, y los he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca. Lo único que tú te llevas de esta tierra es el fruto del Espíritu. Nada más. Los dones son temporales. Y eso lo vamos a ver más adelante aquí. Los dones son temporales. El fruto del Espíritu es eterno, mas los dones son temporales. Pablo dice que la profecía y la ciencia acabarán y cesarán las lenguas, pero el amor nunca deja de ser, porque el amor no es un don, el amor es un fruto del Espíritu. La palabra griega para fruto es karpos, que significa siembra o cosecha. Una persona que tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él y ha desarrollado el carácter de Dios, ha cambiado su manera de ser. Se muestra un amor especial en ese siervo de Dios. Uno le agrada estar con esa persona. No se altera tan fácil, no responde con agresión, es pasivo en las cosas, piensa lo que dice, pero a veces cuando nos falta el fruto del Espíritu somos muy explosivos. Por eso este mensaje nos va a pegar a todos, porque es importante entender que el fruto es lo más importante. El fruto del Espíritu es lo más importante en la vida de un creyente. El fruto del Espíritu se clasifica de la siguiente manera. Para el creyente que ha nacido de nuevo, su meta principal es que el fruto del Espíritu se forme en él. Ya que ese fruto es el que nos habla la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Pudiera llamarnos karpos, fruto o cosecha del Espíritu en nosotros. Entonces, el fruto del Espíritu es algo para cada uno de nosotros, no para hacer otras cosas. El fruto del Espíritu es para nosotros. La primera cosecha de ese grupo, así como hablamos de los dones que revelan algo, los dones que dicen algo, los dones que hacen algo. Aquí hay tres grupos también, y la primera cosecha tiene que ver con amor, gozo, paz. Ese es el fruto del creyente. Un creyente que ha nacido de nuevo, que ha cambiado, lo primero que va a reflejar es amor. El amor, Pablo dice: si yo entendiese toda la profecía, todos los misterios y toda la ciencia, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no busca nada indebido, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces el amor es lo más importante en la vida de un creyente. Hermano, tiene que haber amor para poder ministrar. Un predicador con mucho conocimiento, con mucha teología, sin amor, no puede desarrollar el ministerio de Dios. Porque una vez le pregunto a un pastor y le digo: oye, ¿y usted es ministro? Dijo: sí, soy ministro. ¿Y qué ministra? La palabra de Dios. Y le dije: hermano, yo creo que la palabra es lo que hace que la gente se convierta, está bien, pero lo que yo ministro es amor, gozo, paz a la gente. Yo tengo que ministrar el amor. Jesús amaba a la gente, tenía compasión por la gente, y eso es bien importante en la vida de un creyente, que refleje el amor de Dios. Ahora, alguien me pregunta: pastor, pero ¿cómo se forma el amor en nosotros?
¿Cómo se establece el amor? Amando a la suegra, le dije, bueno, eso sí tiene que, es el primer mandamiento, ¿verdad? No, le dije no. Lo que se desarrolla el amor es aprendiendo a vivir con el enemigo. Amar a nuestros enemigos. Amar a aquella persona que te insultó, que te hizo daño, que te robó, que te abusó. Cuando nace amor en nosotros hacia esa persona que nos hicieron mal y nosotros estamos respondiendo con bien. ¿Me están siguiendo? Entonces el amor no crece nomás porque, déjame decirle, los dones vienen y no tienes que hacer nada, pero el fruto lo tiene que desarrollar cada persona. Y esa es la gran diferencia. El fruto del Espíritu es algo que tú tienes que trabajar por ello. Y no es fácil amar a alguien que nos ha hecho la vida miserable. ¿Sí o no? Porque si eso fuera fácil, pues no, qué bien. Pero el verdadero amor es el que tolera y aguanta y soporta todo el daño que nos han hecho. Y nos vemos con el agresor y le decimos, ¿sabes qué? Lo que me hiciste me lastimó, pero quiero que me perdones por haberte guardado odio, y comenzamos a orar por él, y así se nos va la ira que tenemos en nosotros. Entonces el amor es una de las primeras cosechas del Espíritu para nosotros. La primera cosa que Dios tiene que hacer en nosotros es poner amor. Si no tienes compasión y amor, ¡ay, que ese hombre que me tocó! ¡Ay, es que estos hijos! ¡Ay, que esta familia! Y siempre estás renegando por todos. No tienes amor. Eres cristiano. Y uno escucha testimonios terribles, hermano, de hombres que predican muy bonito, pero en la casa viven una vida terrible, porque no han desarrollado el carácter de Dios en la vida de ellos. Ser cristiano es poseer, tener esa naturaleza divina, poseer al Espíritu Santo que refleja el carácter de Él en nosotros. Amén. Entonces la primera cosecha es amor. La segunda es gozo. La Biblia dice, por cuanto no me serviste con gozo y con alegría de corazón, te desecharé de mi presencia y con la abundancia de tus bienes. A Dios tienes que amarlo y tienes que estar gozoso en la presencia, regocijados en el Señor. Siempre los digo, regocijados. Siempre tiene que haber regocijo. Un cristiano no puede estar amargado porque no lo bautizaron en jugo de limón. Si lo bautizó el Espíritu de Dios y vive, la primera cosa que tienes que reflejar es el amor de Dios en la vida de Él. Tiene que haber gozo. Gozo, gozo, gozo en la presencia del Señor. El reino de los cielos se conforma de gozo. Hay mucho gozo. Por ejemplo, la gente amargada no va a ir al reino de los cielos, porque ya no se va a sentir fuera de lugar. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor te ayuda a soportar las presiones, las enfermedades, el dolor, todo lo que venga, porque dentro de ti nadie te va a lastimar. Cuando te tiran un dardo, tú puedes responder, porque ahí está, dentro de ti está el Espíritu Santo que te está produciendo amor, gozo y paz. Paz es después de que hemos resuelto los pleitos. Hemos aprendido a saldar las cuentas y tener paz con nuestros agresores, con aquellas personas que hicieron daño. Ya hemos resuelto el problema. Entonces la primera cosecha del Espíritu Santo que produce en la vida de cada creyente es amor, gozo y paz. Amén. Muy interesante, ¿verdad? Y luego la segunda cosecha, esta es para ayudar a otros, para servir a otros. La primera cosecha es para ti. Amor, gozo y paz es el carácter de Dios en ti. Es para ti. Uy, yo no sé qué pasó aquí. Se me fue. Bueno, algo pasó, pero la computadora no le gustó lo que dije. Pero la segunda cosecha es la paciencia, benignidad y bondad para servir a otros. Si tú no tienes paciencia para soportar la gente, porque uno hace 80 cosas buenas, 90, 98 cosas buenas, pero hace una mala, mijo, ahí te la tiran. Ese pastor. Pero el pastor no se puede equivocar. Si yo lo necesito, tiene que estar ahí a la hora que yo lo necesito. Porque le llamé y no me contestó. ¿Dónde estabas, pastor? Te fuiste si no me diste para dónde iba.
Dios mío. Y hay gente que quiere controlarte, porque para eso están, no se han controlado ellos y quieren controlar la vida de los demás. Por eso es tan importante. La paciencia es la segunda cosecha. La paciencia. La Biblia dice que la paciencia se forma a través de un sufrimiento prolongado. Entonces, la versión en inglés de paciencia tiene que ver con un sufrimiento prolongado. Imagínense todo el proceso que tú necesitas hacer para llegar a desarrollar la paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí. Pacientemente. Ahora, ¿cómo vas a tratar a un endemoniado? Porque los endemoniados te escupen, los endemoniados te maldicen, los endemoniados sacan un olor étido terrible cuando uno los está liberando. Yo he pasado experiencias horribles donde te da ganas de vomitar y salir corriendo, y si no tienes la paciencia no puedes desarrollar la liberación. Por eso muchos pastores no lo hacen, porque desarrollar y aguantar y soportar toda la agresión de un endemoniado es terrible. Pero la Biblia dice que la paciencia, con paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces necesita la paciencia para ganar las almas. La otra es, y voy rápido porque el tiempo se nos va, es la bondad. Un pastor, un ministro, tiene que ser bondadoso con la gente. Que la gente mire que verdaderamente Dios está en él, que se preocupa por ti, que está viendo qué necesidad tiene. Porque nosotros los hispanos no nos gusta mostrar nuestros problemas, quiere que el pastor los adivine. Ay, pastor, me enfermé y no me llamaste. ¿Y yo cómo sabía? Porque así somos. Pero hay que entender que tenemos que informar, que tener una buena relación. Algunos hermanos inmediatamente cuando se enferman, pastor, por favor, ore por mí, no me quiero ir todavía. Sí, yo tampoco quiero que se vaya, hermano, así que tenemos que orar. Entonces, la bondad, tener un predicador, un hombre de Dios, por eso dice la Biblia, por su fruto los conoceréis. El fruto, el carácter de Dios en esa persona, la paciencia, la bondad y la benignidad. Ser benigno con toda la gente. Qué tremendo poder explicar cada uno de estas partes, ¿no? De la benignidad, la bondad y la paciencia, que es la segunda cosecha, que es para ayudar a otros. Se necesita la paciencia, la benignidad y la bondad para servir a otros. Si no tenemos esto, no podemos desarrollar un ministerio, porque terminamos mal. Hoy día se van a cerrar muchísimas iglesias. En Nueva York han muerto 40 pastores. Van a necesitar ¿cuántos pastores para esas congregaciones? Imagínense. Ahora, ¿qué está pasando? Predicamos a veces, pero no estamos viviendo lo que estamos predicando. El Señor dijo que venía un tiempo de afinación. Verdaderamente los hombres de Dios van a prevalecer, los que han entendido que el Dios que yo tengo es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que la iglesia debe tener autoridad y pararse y enfrentarse a lo que viene. Resistir al diablo, que huirá de vosotros. La iglesia es la que tiene que manejar esta situación, pero la iglesia está encerrada, la iglesia está escondida, la iglesia está temerosa, la iglesia tiene miedo. Y eso que es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque verdaderamente nos están intimidando con todo lo que están diciendo, con todas las noticias. No estoy diciendo que no seas prudente, no estoy diciendo que no uses la máscara, no estoy diciendo que no te cuides, estoy diciendo ser prudente, pero saber que Dios nos ha llamado para enfrentar estas situaciones y hacerle frente creyéndole a Dios y creyendo que lo imposible para Dios es posible. Amén. Así que la la paciencia, la benignidad y la bondad es para ayudar a otros. Pero viene la tercera cosecha, que es para agradar a Dios. Mira qué lindo. La Biblia dice, la tercera cosecha tiene que ver con la fe, mansedumbre y templanza.
Un creyente, un predicador, tiene que tener la fe. Porque fe, hay el don de fe y hay el fruto de fe. Dos fes totalmente diferentes. Es la misma palabra, pero tienen dos significados totalmente diferentes. Una fe es para crear y hacer cosas, pero esta fe es para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo me acerco al Señor, yo sé que Él está ahí y que Él me va a traer respuesta a mis oraciones, de que Él me va a recibir, me va a escuchar. Por eso es tan importante entender la fe que agrada a Dios. Es un sermón para predicar. Ahí está solamente un mensaje. La fe que agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios le crea. Tener fe en Dios, dice la Biblia. Poner toda tu confianza en Él. Eso es fe. Sabiendo que Él está en control de todo. Yo no me voy a morir porque no he cumplido todavía la asignación que Dios ha puesto sobre mí. Y me voy a cuidar. No estoy andando por allá en lugares donde no tengo que dar. Yo me mantengo cuidadoso. En mi negocio me protejo. Estoy bañándome las manos ratitos. Estoy usando ¿cómo le llaman? El antibacterial, gracias. Estoy usando la mascarilla. Los clientes han venido y me han traído la 95 y me dicen, estas son difíciles de conseguir, pero tú me caes bien. Una para tu hijo y una para usted. Muchas gracias. Mi hijo ordenó unas de plata y cobre, que las puede lavar con 15, 16 veces. Y la plata es antibacterial. Y el cobre, pues son muy interesantes. Pero hay que tomar las precauciones. Pero entender que nuestra confianza está puesta ciegamente en nuestro Señor. Luego, mansedumbre. No manso, manso. Tenemos que entender que ser mansos. La Biblia dice que Moisés era manso. Su carácter era tranquilo. No se dejaba doblegar por las situaciones. Tenía un pueblo rebelde. Y de la manera en que Dios le hablaba, era tremendo. Se va 40 días a la montaña, ayuna, ora, y está con el Señor. Y cuando viene, el pueblo está descontrolado, adorando ídolos. Terrible. Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Voy a destruir el pueblo y te voy a poner como líder de otra nación. Dijo, no los mates, Señor. No, y lo intercedió por el pueblo. Y aguantó, resistió. Qué tremendo el carácter de este siervo de Dios. Hay predicadores que se les van las tapas. Yo conozco a varios. Hijo, de volada te dan un regaño y de volada te patean, hermano. Te dicen cosas feas. Y se queda uno, wow. Pero tienen tremendos dones, tremendos ministerios. Pero si no tiene el carácter de Dios, por eso dice la Biblia, por su fruto los conoceréis. El fruto es el fruto del Espíritu. La fe y mansedumbre y templanza es para agradar a Dios y ministrar los dones. Templanza es tener un carácter controlado. Templanza es estar en control de todas las cosas. Hay gente que te desespera, que te quiere sacar de control, pero tú te mantienes ahí. ¿Por qué? Porque pues tiene el carácter de Dios y no te dejas doblegar, porque fe, mansedumbre y templanza es para agradar a Dios. A Dios le agrada que un predicador tenga la fe en Él, la mansedumbre y la templanza para agradar a Dios. Amén. Pablo dice acerca de que los dones son temporales, pero el fruto del Espíritu es eterno. La profecía, la ciencia acabará, cesarán las lenguas, pero el amor nunca deja de ser. Hermanos, amigos, tienes que desarrollar el carácter de Dios en tu vida. Necesitas pedirle al Espíritu Santo que te enseñe a cómo tolerar, cómo soportar. Hay gente que necesita liberación del pecado. Hay gente que necesita resolver los problemas del pasado,
Quizás más adelante les pueda ayudar con una clínica del alma, donde tratamos de estos problemas de raíces. Todas las personas que tienen un carácter terrible tienen que ver con raíces de la niñez, el abuso sexual, abuso emocional, abuso físico, abuso verbal, y luego siguen siendo agredidos en sus matrimonios, luego siguen siendo maltratados en sus trabajos, y todo viene de una raíz, y entonces cada vez se va haciendo más grande el dolor, la herida se va haciendo más grande. Por eso la salvación tiene que ver con una renovación de la mente. Nuestro espíritu nace del Espíritu de Dios, nos unimos al Espíritu Santo, somos un espíritu con Dios, y Él comienza a formar el carácter de Él en nosotros. Por eso dice Pablo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación, que es la obra del Espíritu en la vida de nosotros, y como fin, la vida eterna. Entonces, la vida eterna es lo último, pero tenemos que entender que hay un proceso en la vida que hay que formarse. El fruto no viene, el fruto lo tienes que desarrollar tú. Tienes que aprender a tolerarte tú mismo. Tienes que aprender a vivir con tu gente. Tienes que aprender a cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser, y permitir que el Espíritu Santo forme el carácter de Dios en ti. Porque somos hijos de Dios y porque tenemos su naturaleza divina. Tenemos el carácter de Él. Nos parecemos a Él. Somos figura de Él. Por eso es necesario que cada uno de nosotros entienda que si no tienes el fruto del Espíritu, es muy difícil, porque la Biblia dice que lo único que tú te llevas de esta vida a la eternidad es el fruto. La profecía, la ciencia acabarán, cesarán las lenguas, pero el amor nunca deja de ser. Entonces los dones se quedan acá cuando tú te vayas, pero el carácter que desarrollaste, ese se va contigo. Esa es la garantía de que tienes al Señor en ti, que tienes gozo, tienes paz. El gozo es tan necesario para momentos de mucha crisis. Así que yo les dejo tremendo reto en esta mañana. Yo sé que cada vez esta palabra nos pega duro. No crea, a mí también. Yo lo he tenido que soportar años atrás, irlo entendiendo, ir cambiando muchas cosas. Pero le doy gracias a Dios que lo he podido entender y lo estoy practicando en este tiempo que estamos viviendo. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por sintonizarnos. Estaremos orando por tu vida. No deje de comunicarse con nosotros a través de estos medios, mandándonos un saludo, apoyándonos, diciéndonos: hey, me gustó la palabra, gracias. Esto nos motiva y nos mantiene activos para continuar predicando el mensaje. Que el Señor me les siga bendiciendo, y gracias a cada uno de ustedes. Hasta pronto. Bendiciones.